Seguimos en el aire de Eso que Falta y nos reencontramos después de muchísimo tiempo que no hablamos con él, con nuestro compañero Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, en una nueva entrega de La Casta Sos Vos. Hola Luis, ¿cómo estás? Aquí equipo completo al aire hoy además. Hola Maylo, ¿cómo va? ¿Cómo andan por ahí? Hola, te extrañamos mucho, Luis. Te extrañamos. ¿Qué haces, May? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, qué lindo Bueno, escuchar. hablábamos hoy al inicio del programa con Soledad Mosquera, ella integrante de ADEMIS. Pusimos un poco ahí en común qué sucedió hoy con el paro nacional convocado por CETERA, el paro que además ADEMIS extiende hacia mañana martes y que se pliegan el jueves a la convocatoria, por supuesto, para movilizar en contra de la ley de extranjerización de tierras, como comúnmente la hemos dado en conocer desde los medios de comunicación que estamos en contra, pero hoy vamos a seguir hablando con Luis de todo lo que refiere a estos movimientos de declarar como esenciales a servicios como la educación para evitar huelgas como la del día de hoy. Así que Luis, todo tuyo la explicación. Es interesante porque la huelga, o sea, la noticia laboral del día de hoy es efectivamente el paro que están llevando adelante los trabajadores, las trabajadoras de la educación, las organizaciones sindicales de todos los niveles que están involucrados en el ámbito de la educación pública, y uno podría quedarse con esa noticia, de vuelta, es la noticia del día, la coyuntura, pero al mismo tiempo es una buena punta para hablar de temas muy estructurales, que hacen al menos dos dimensiones. Por un lado, la dimensión educativa, la política educativa, la situación en la cual está la educación pública en nuestro país. No es mi tema, no voy a entrar ahí, pero sí es cierto que el paro de hoy sirve y mucho para discutir cuestiones que hacen a la situación de la educación en nuestro país en términos generales y en términos estructurales, incluso más allá de la gestión de la libertad avanza. Pero en materia laboral es bien interesante porque les diría que es el ejemplo, la puesta a prueba de uno de los puntos centrales de la reforma laboral que impulsó el Gobierno Nacional y que aprobó el Congreso este año. Sí. Que tiene que ver con la restricción del ejercicio del derecho a huelga, con ponerle límites a la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras lleven adelante la principal medida de protesta, la principal medida de acción colectiva que tienen, que es la huelga, que recordemos es un derecho que está reconocido en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales de derechos humanos, pero eso en el plano formal. Ahora, ¿por qué digo que este conflicto, el paro de hoy, es, si se quiere o puede ser muy simbólico para analizar esta cuestión medular de la reforma laboral? Básicamente porque uno de los ejes de la reforma, la ley 27.802, fue regular la huelga llamada en los llamados servicios esenciales. ¿Qué son los servicios esenciales? Bueno, son algunas actividades en las cuales, por las propias características que tiene la actividad, se supone o se entiende que se le pueden poner límites al ejercicio de este derecho. Esto, es algo que está muy trabajado entre los abogados, entre los juristas, en todo el mundo del trabajo, en la Organización Internacional del Trabajo, para ponerlo con algunos ejemplos. Los trabajadores, las trabajadoras de las empresas de distribuidora de energía eléctrica, y no, sería complicado que vayan a la huelga y se plieguen el 100%. Básicamente porque no podríamos prender la luz y no podría funcionar ningún artefacto que funciona con energía eléctrica. Lo mismo podríamos decir del servicio de provisión de agua potable. Los trabajadores de AISA, bueno, se entiende que tiene lógica ponerle restricciones al ejercicio de la huelga en una actividad cuyo funcionamiento hace a la vida, a la salud de la población en general. Pensemos un hospital, la terapia intensiva de un hospital. Los terapistas de una terapia intensiva de un hospital no se pueden ir todos, si estamos en huelga porque no nos pagan el salario, básicamente porque la gente se muere. Y así podríamos seguir poniendo muchos ejemplos de algunas actividades que se acepta que pueden ser consideradas servicios esenciales y entonces se puede restringir el derecho a huelga. Esto, como es la restricción de un derecho fundamental, lo que dice la doctrina, la jurisprudencia, la OIT, es que esas restricciones tienen que ser muy excepcionales. Muy excepcionales y algunas actividades muy contadas que tienen que ver con la vida de la población, pero no la vida en términos genéricos, no, la vida o muerte. Claro. La salud
de la población y no la salud de, un turno en un consultorio, un turno programado, una operación programada. No, tiene que haber alguna afectación urgente, inmediata. La pregunta, o por lo menos el problema, se planteó con la reforma laboral porque en el artículo que finalmente fue aprobado por el Congreso, prácticamente casi todas las actividades económicas del país entran de alguna manera en alguna de las dos categorías centrales: servicios esenciales o servicios de importancia trascendental, actividades de importancia trascendental. Dice la ley, en los servicios esenciales, si un sindicato quiere ir a la huelga, tiene que garantizar como mínimo el 75% de los servicios que prestan un día normal. En las actividades de importancia trascendental, que son casi todas, si van a la huelga, tiene que garantizar como mínimo el 50% de los servicios que prestan un día normal. ¿Qué significa ir a la huelga teniendo la obligación de garantizar el 75% de los servicios que prestas en un día normal? Que ahí la huelga, como derecho, queda completamente desnaturalizada. Se convierte en papel mojado. No hay una huelga que pueda ser efectiva, que pueda lograr los objetivos que tiene esa huelga, si al mismo tiempo te están exigiendo que vos prestes un servicio equivalente al 75% de un día normal. Esto hasta ahora lo veíamos en el texto de la ley, lo discutíamos en abstracto, pero hoy estamos hablando de un caso en concreto. Y de hecho, tanto la ministra de Capital Humano, Sara Petovelo, como el secretario de Trabajo, Julio Cordero, ya dijeron o amenazaron que iban a avanzar con, por un lado, inspecciones en los lugares de trabajo, en las escuelas, para ver si se estaba cumpliendo con ese 75%, y en su caso, si eso no era así, lo que dijo esta mañana Cordero es que no le iban a imponer sanciones a los trabajadores, las trabajadoras individualmente considerados, pero sí a las organizaciones sindicales. ¿Qué sanciones pueden aplicarse? Multas económicas o incluso el retiro de la personería gremial, que es, en el mundo sindical, es básicamente lo que en nuestro país le permite actuar a las organizaciones sindicales. Digo, hasta pero, ahí... ¿por qué, Luis, ¿por qué, Luis, el responsable sería directamente el sindicato? Bueno, acá es súper interesante la pregunta y en cierta medida, te diría, el gobierno está apresurándose tal vez porque parecería que falta reglamentación, falta reglamentar, a ver cómo se hace efectivo ese 75%. ¿Quién tiene la obligación de garantizarlo? ¿En qué nivel? ¿Cómo se mide ese 75%? Se mide, hoy, por ejemplo, CETERA, para ponerlo, CETERA, ADEMIS, pero la ADEMIS fue una huelga nacional. Bueno, ¿es el 75% de los docentes de todo el país? ¿Es el 75% de los docentes de cada escuela? Claro. De cada institución. ¿Qué pasa con el personal directivo? ¿Tiene que estar la totalidad del personal directivo? ¿Solo el 75%? A ver, hay muchas preguntas que, por ejemplo, en el caso de la salud, esto se venía resolviendo con anterioridad a la ley por acuerdos colectivos. Es decir, cuando en algún hospital público, sobre todo, iban a la huelga, el propio sindicato con la patronal de cada hospital organizaba cómo se iba a garantizar la cobertura de esos servicios. Claro, pero ahí es lo que decías vos antes. En un hospital podemos entender que sí hay una posibilidad de riesgo de vida o de muerte y que entonces, los laburantes no ajenos a ello se ponían a disposición de, conversar una posibilidad de no dejar en banda el hospital, pero poder acceder a la huelga. Acá, en este caso, en CETERA, digamos, es un día de clase, 2 días de clase, 3 días de clase, ¿no? De vuelta, no está en juego ni el derecho a la vida de la población, ni el derecho a la salud. Te diría ni siquiera el derecho a la educación. Por un día de huelga. Distinto sería, pensemos en alguna de las huelgas históricas más grandes que tuvo nuestro país, en la década de los 90, o huelgas que se prolongaron incluso durante meses. Bueno, en ese caso, y voy a hablar en nombre de la OIT, no en el mío personal, la OIT diría, acá la prolongación de esta huelga a lo largo de tanto tiempo sí puede estar afectando otro derecho fundamental, que es el derecho de los chicos, de las chicas a educarse. Entonces, ahí se le podría poner algún tipo de restricción al ejercicio de la huelga, pero no ante una huelga de un día, sino ante una huelga que se prolonga durante meses. Claro. Lo mismo pensemos en el servicio de recolección de residuos. Si un día no hay servicio de recolección de residuos, no pasa nada.
si 2 semanas no hay servicio de recolección de residuos, y ahí empieza a ser un problema de salud pública, ya no tanto de, bueno, guardemos la basura un día más y al día siguiente la sacamos. Sí, también Entonces, ahí es raro el vínculo que tiene el Estado Nacional con las instituciones en particular en términos educativos, porque el Estado Nacional no tiene escuelas a su cargo. O sea, en todo caso debería derivar, poner la multa, pienso, ¿no?, a la jurisdicción, en todo caso, ponele. A ver, lo que pasa es que el Estado Nacional no tiene escuelas a cargo, pero sí es el organismo a cargo de la aplicación de la ley. Claro. Y de hecho tiene facultades de inspección el Estado Nacional, que no las usa habitualmente en otras cuestiones, pero acá, digo, de vuelta, tanto la ministra como el secretario de Trabajo salieron a decir que iban a hacer estas inspecciones y que iban a sancionar en caso de que no se a las organizaciones sindicales, en caso de que no se cumpliera con este mandato de la ley de reforma laboral. Y acá, Luis, acá tengo una pregunta antes de que vayas a un punto que evidentemente querés desarrollar en tranquilidad. Pero me quedé pensando en esto de la multa a los gremios. Y ahí la pregunta es si eso igual está determinado en la ley de modernización laboral, porque una cosa es que en la ley de modernización pusieron la fantasía esta de los servicios esenciales o de trascendentalidad de la vida, pero digo, a su vez estaba agregado que, bueno, si eso no se cumpliera, vamos a ir por multas económicas a los gremios, ¿o es parte de esa reglamentación que no existe todavía? No, esa reglamentación en realidad tiene que ver con la aplicación del Pacto Federal de Trabajo. Es una ley del año 2000 que establece las sanciones por incumplimiento de la legislación laboral, tanto para empleadores como para organizaciones sindicales. Y ahí está estipulado en función de si la falta se considera leve, intermedia o grave, cuál sería el monto de esta multa. Lo mismo que se suele usar, por ejemplo, cuando hay alguna afectada, cuando un sindicato no respeta la conciliación obligatoria. Sí. Es otro clásico cuando se discuten estas cosas. Pero lo que quiero plantear, y me parece que ahí hay algo que todavía no sabemos para dónde va a derivar, pero me parece que hay que estar bien atentos. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y acá el gobierno salió con los tapones de punta en el plano discursivo, pero hay que ver hasta dónde decide llevar esa avanzada discursiva a la práctica. Porque efectivamente podría tranquilamente salir a hacer inspecciones en escuelas, y te diría, hay muchísimas escuelas, y de hecho podría darles algunos casos personales, donde ese 75% definitivamente no se cumplió. No se cumple, obvio. Hay pocas escuelas. Además, alguna vez una asistente de una trabajadora de limpieza de una escuela me decía, bueno, pero 75% es lo que habitualmente funciona en la escuela, porque siempre tenés alguna persona de licencia, alguna persona que no está viniendo, así que si es el 75% del total de lo que tienen trabajando en la escuela, es como trabajamos habitualmente. Claro. Con lo cual, si el gobierno quisiera, seguramente va a encontrar argumentos para aplicar sanciones. No desarrolles esos argumentos. Déjenme sospechar. Déjenme al menos pensar que tal vez el gobierno quiere avanzar mucho en lo discursivo, pero no necesariamente le quiera declarar la guerra a las organizaciones sindicales del ámbito de la educación en este momento en particular. Porque, insisto, poner una multa de estas características, en términos del conflicto laboral, implicaría una declaración de guerra. Claro. Sacarle la personalidad gremial a CETERA, no lo hizo ningún gobierno democrático hasta la actualidad. De hecho, el único gobierno democrático en los últimos 40 años que retiró alguna personalidad gremial fue el gobierno de Menem contra los sindicatos ferroviarios cuando se le plantaron frente a la privatización de ferrocarriles argentinos. Fue el único antecedente. En general, las personalidades gremiales las quitan gobiernos militares. Entonces, yo no estoy tan seguro que el gobierno, o por lo menos que una parte del gobierno, esté tan convencida de ir tan de punta contra las organizaciones sindicales, porque, a ver, vos ponés una multa de estas características, una sanción como el quite de la personalidad gremial a un sindicato como CETERA o a ADEMIS o a las federaciones. Bueno, en la realidad las federaciones universitarias no entran acá porque no entran como servicios esenciales, pero claro, sí a los sindicatos que tienen que ver con la educación inicial, primaria, secundaria. Porque ahí, del otro lado,
la respuesta es un recrudecimiento del conflicto. Y de un conflicto en el cual, en este contexto, yo no sé hasta dónde el gobierno quiere sostenerlo en el tiempo. Claro. Tal vez sea más favorable una administración del conflicto más política, donde se apliquen descuentos por los días de paro, la pérdida del presentismo, que eso vaya diluyendo la capacidad de los sindicatos de hacer una medidas de fuerza más contundentes, aunque la de hoy efectivamente lo fue. Entonces ahí déjenme por lo menos distinguir por dónde cacarean los funcionarios públicos y cuál es la intención real de escalar el conflicto y a ver si efectivamente están dispuestos a llevar adelante lo que votó el Congreso con la ley de reforma laboral, con esta restricción tan extrema del ejercicio de la huelga. Y ahí varias cosas. Okay. Digo, la primera es que efectivamente puede haber alguna multa, yo creo que la va a haber, pero a estar muy atentos a la letra chica, porque muchas veces el Ministerio, en este caso la Secretaría de Trabajo, puede decir impuse una multa, pero cometer errores administrativos en el procedimiento. Claro. Abriendo la puerta a que esa multa sea fácilmente cuestionable en sede judicial. Mira. Ya pasó con camioneros hace unos años, pasó con otras organizaciones sindicales, con SUTEBA, sin ir más lejos, durante el gobierno de Vidal. Digo, se impusieron multas millonarias que después se revirtieron en sede judicial de manera relativamente rápida. Entonces, tampoco descartemos que haya toda una puesta en escena donde aparezca alguna sanción muy fuerte de parte del gobierno nacional contra las organizaciones que participaron del conflicto, pero que sea una sanción que no tiene todos los papeles en regla. Claro. Entonces, digo que esto de vuelta le permite al gobierno aparecer como el que intenta domesticar el conflicto, pero al mismo tiempo ofreciendo una vía para desescalar, ofreciendo una vía para que el conflicto no pase a mayores. Porque yo, a ver, si me permiten a mí, digo, y esto no es información, es meramente intuición, hay algún sector del gobierno que sí estaría dispuesto a ir con todo contra las organizaciones sindicales, pero hay otro que no. Y si me dejan poner ahí como nombres, parte? O sea, Sturzenegger es el que querría eliminar. Y con todo, obvio, sí, total. Con todo. Cordero, el secretario de Trabajo, yo creo que cada vez que Sturzenegger viene con alguna de estas iniciativas dice, uy, otra vez pesado. Mirá. Claro. Entonces, me parece que el ala más política del gobierno va a intentar no perder la iniciativa discursiva, pero al mismo tiempo tratar de desescalar estos conflictos, con lo cual, bueno, esta ley pasaría a ser una herramienta de presión, pero tampoco una herramienta que el gobierno, al menos en mi intuición, o por lo menos una parte del gobierno, estaría dispuesto a usar hasta las últimas consecuencias. Pero de eso seguramente nos vamos a estar enterando en los próximos días, semanas. Te hago una última pregunta sobre esto de la esencialidad en este sector específicamente de la educación, pero bueno, podemos ampliarlo a los otros esenciales. ¿Solo implica una cuestión vinculada al derecho a huelga o hay algo más? ¿Hay algún tipo de beneficio si sos un sector esencial? Tipo, te ponen paguita. Lo que dice... No, está muy bien planteado, porque de vuelta, te voy a responder con lo que dice la Organización Internacional del Trabajo. O sea, ni siquiera yo. Esto es lo que dice el máximo órgano internacional de Naciones Unidas que regula cuestiones laborales, donde participan empleadores, trabajadores, gobiernos. Lo que dicen es, bueno, la contrapartida de esta restricción al ejercicio de un derecho fundamental, es decir, la contrapartida a las restricciones al ejercicio de la huelga, tendrían que ser medidas que les permitan a estos trabajadores, a estas organizaciones sindicales, tramitar y resolver sus conflictos colectivos de manera ágil y de manera mucho más aceitada. Entonces, efectivamente, lo que te dice la OIT es, bueno, si vos trabajás en una empresa de distribución de agua potable y por esa razón tenés restringido tu ejercicio del derecho a huelga, tendrías que contar, por ejemplo, con algún mecanismo, algún tribunal arbitral independiente al cual vos recurrir rápidamente en caso de tener algún conflicto colectivo. Cosa que no le sucede al resto de los trabajadores. Claro. Entonces, que de vuelta, que vos tengas mecanismos de solución de conflictos que asuman que en ese caso en particular vos tenés una restricción fuerte al ejercicio del derecho a huelga.
Que de vuelta, restricción al ejercicio de derecho de huelga no significa que no puedas ir al conflicto, no significa que no puedas hacer un montón de reclamos, pero sí no puedes parar la actividad. Entonces, dice la OIT, bueno, si vos no podés parar la actividad, y ese es un derecho fundamental, ¿qué pasa si no te están pagando el sueldo? ¿Qué pasa si las condiciones de salud y higiene en ese lugar no son las adecuadas? ¿Qué pasa si tenés un gobierno que, por ejemplo, no llama a discusiones paritarias, como en la actualidad con el caso de los docentes? Bueno, tendría que haber algún mecanismo, dice la OIT, que le permita a estos trabajadores solucionar esos conflictos de manera rápida, de manera ágil, algo que en nuestro país no existe. Solo se puso la restricción, no hay ningún tipo de mecanismo alternativo de solución de conflictos, con lo cual ni siquiera se estaría cumpliendo con el estándar que fija la OIT, que insisto, un organismo tripartito donde incluso participan los empleadores a nivel global. Me quedé pensando también, Luis, en esto que decías de las figuras tanto de Sturzenegger como de Julio Cordero, y que hay que rescatar que Cordero, mi ex jefe, podemos decir también ya en este momento de la vida, está hace bastantes meses, es uno de los pocos que ha logrado superar el piso de un año de ser funcionario de este gobierno, y que ahí habla de esa capacidad que Luis planteaba, ¿no? Como versus este Sturzenegger que quiere ir con todo, y este Julio Cordero, que si bien no es nuestro amigo ni cerca de serlo, bueno, ha logrado ahí como cinturear tal vez alguna de esas posiciones más extremas que traía Sturzenegger. Creo que ahí se suman dos cosas. Primero, efectivamente, una capacidad personal de él, sí, de negociar, de su currículum, de dialogar, de ubicarse. Ahora, Cordero fue un representante de los empleadores en la OIT durante décadas. Tal vez el nombre más conocido que se nos viene a la mente es el de Daniel Funes de Rioja, el titular de la UIA, pero el segundo de Daniel Funes de Rioja en la OIT era Julio Cordero. Es un dirigente empresarial que tiene muy buen vínculo con muchos dirigentes sindicales de Argentina, cultivado a base de reuniones en Ginebra todos los años. Entonces, eso por un lado. Pero además, la pregunta no es Cordero, la pregunta es qué representa Cordero. Y recordemos, Cordero ocupó un cargo, no sé, lo planteo en tiempo pasado, pero por lo menos me hago la pregunta, un cargo dirigencial muy importante en una de las principales empresas de Argentina, Techin. Sí. Digo, Cordero no está ahí porque su aspiración vital era ser secretario de Trabajo, ser ministro de Trabajo. Cordero está ahí porque está representando un interés. Está representando el interés de posiblemente las empresas más grandes del país. ¿Y cuál es el interés de esas empresas más grandes del país? Por más que el presidente las destrate públicamente, conseguir reformas estructurales que en otros gobiernos no fueron posibles. El principal interesado en la reforma laboral, les diría, ni siquiera era Javier Milei. Eran las grandes empresas del país, era Techin. Sí. Y Cordero está ahí para eso. Entonces, no solo tiene una habilidad, una capacidad personal indiscutible para poder ubicarse y transcurrir esas tensiones que se generan en ese tipo de espacios, sino que además tiene mucho apoyo, tiene mucho sostén de las empresas más grandes del país. Y está ahí cumpliendo una función. Entonces me parece que se suman las dos cosas para por lo menos explicar por qué efectivamente, después de tantos tironeos y tantas tensiones, incluso dentro del Ministerio de Capital Humano, el propio Cordero sigue ahí y no parece haber señal de que vaya a irse. Clarísima como siempre, Luis. Nos encontramos en un mes aproximadamente. Abrazo grande para ustedes, che, buen día. Abrazo grande. Luis. Pasó así Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, en una nueva entrega de La Casta Sos Vos.